Siempre es lindo ponerse a charlar un rato, ¿no? Tener estas charlas de media tarde. Entiendo que, a ver, las 4:10 casi, mucha gente laburando, gente al palo. Es la hora esa donde estás a punto de cabecear por la siesta, pero recibís una especie de chute de realidad. Ves que te queda una hora, hora y media, dos para irte del laburo. Y ahí uno recompone. Un café en el medio y se recompone. Y yo les contaba hace un ratito que el próximo 28 de diciembre, martes 28, que en el calendario redondo es un día muy especial. Se va a hacer en la trastienda, se va a repetir en realidad, una obra redonda, ¿sí? Que es eso que están viendo a través del flyer ustedes ahora. Les cuento un poco cómo es la historia. Te vas a encontrar con 30 artistas en escena, tenés bailarines, tenés una banda tocando en vivo. Se van recreando momentos de los redondos, más que nada, digo, los momentos de la historia de ellos, que son de finales de la década del 70 hasta el año 2001, ¿no? Cuando ya la banda deja de funcionar como tal, pero en la historia propia de los redondos pasaron muchas cosas, ¿no? De ir desde lo más performático del under, ¿sí? Lo más cutre, cuando digo cutre es un elogio, desde el under de La Plata a llegar hasta los grandes estadios. Creo que muy pocas bandas, muy pocos proyectos artísticos han conseguido eso a pesar de, es decir, nunca lo quisieron, les sucedió, pero en el medio yo creo que sigue siendo una de esas bandas donde su historia se escribió con tinta de mística, ¿sí? Porque eso son y serán los redondos. Y vamos a hablar ahora con Fernando Casas. Él no solamente es guionista de teatro Una Obra Redonda, sino también monologuista, y bueno, obviamente es una ficha fundamental para entender todo esto, para que se enganchen ustedes y si tienen ganas se peguen una vuelta por la trastienda el 28 de diciembre. Hola Fer, Dani Jiménez por acá. ¿Cómo andas? ¿Qué decís? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Dani? Qué gusto, un gusto, la verdad. Muchas gracias por el espacio desde ya. No, por favor, vos sabés que siempre pensé lo mismo. Cuando uno tiene la chance de compartir cosas que cree que están buenas, siempre es la visión personal, ¿no? De uno, y tenés el espacio para poder hacerlo. Y creo que está bueno que alguien se entere que esto existe, ¿viste? Porque en días como estos, donde hay, creo, hiperinformación, te pasan por el costado a veces las informaciones y no te enterás que suceden porque no vienen por los carriles de antes. Antes agarrabas a un diario un suplemento y ya sabías. Hoy no vienen por ahí, vienen por un montón de contados alternativos de redes sociales y a veces lo perdés. Pero dije, hagamos una charla con Fer, creo que amerita que cuentes toda esta locura linda que están haciendo ustedes y bueno, que la van a tener, como decía, un día muy especial, ¿no? Que es el 28 de diciembre. Para el calendario redondo es uno de esos días. Sí, vos sabés que en la obra en un momento digo el 28 de diciembre, ¿alguien se acuerda un show el 28 de diciembre? Inolvidable, pero a los ricoteros, termos sobre todo, como vos decís, cuta, yo digo termo en el buen sentido, les gusta. Yo conozco gente que hasta prende una vela, ¿no? Y arriba del cassette de Luzbelito o pone el escapulario de Momo más a la vista. Pero bueno, sí, queríamos cerrar el año que empezamos en la trastienda. Esta obra se estrenó el 4 y 5 de septiembre en la trastienda. Hicimos una gira con Urbana, por Morón, por San Justo, por Monte Grande. Estuvimos el 30 de octubre en La Plata, nada más y nada menos, el día del cumpleaños de Diego, además, que en la obra se nombra, y fue algo explosivo y una experiencia, la verdad, que tremenda. Y la verdad que cerrar el año en la trastienda con algo que debuta, ya sea una banda o una obra de teatro, las dos cosas juntas, la verdad que supera todas las expectativas que teníamos encerrados en pandemia cuando craneamos esto. Fer, para aquel que no la vio, obviamente no vas a poder contar vos lo que es la obra porque nosotros igual vamos a ver algunas imágenes. Tiene de todo, es decir, me parece que es una estimulación sensorial grosa. Digo, es un quilombo lindo. Cuando digo quilombo es gente que entra, que sale, hay música, hay luces, hay baile, al mismo tiempo hay interacción. Vas repasando toda una historia que es súper rica, es muy diversa, que guarda mucho misterio. Digo, yo creo que los redondos lo que te dan también es ese espacio para construir desde el interrogante, ¿no? Porque ellos mismos lo han sido. Pero a grandes rasgos, digo, para que vayan teniendo una idea aquellos que no saben. Contame por dónde pasa y qué cosas suceden durante ese tiempo arriba del escenario. A ver, creo que lo perdimos. A ver, no sé si nos está escuchando ahora.
a ver si lo podemos recuperar en segunditos nada más. Bueno, mientras estamos viendo algunas imágenes, yo les cuento un poco, quería que lo cuente Fernando para no, digamos, agotar yo la instancia de la información, pero te vas a encontrar con una banda haciendo música en vivo, se toma el punto de partida de Los Redondos con ese corazón tan underground, yo no diría amateur, yo diría de una libertad salvaje, casi sin bordes. Piensen que Los Redondos empiezan a funcionar como colectivo artístico, con muchos cambios, ¿no? Después en los años, pero como colectivo artístico en el año 1976, es decir, con el inicio de la última dictadura militar acá en Argentina, llegan hasta el año 79-80, donde en un punto tienen que tomar una decisión de si van a seguir siendo un colectivo performático o si van a seguir siendo una banda, o optan por ser una banda. Y la decisión de optar por ser una banda, grabar discos, meterse al estudio, ser una banda regular, obviamente les iba cortando un poco esa chance mucho más libre que tenían de los buñuelos del inicio, de las chicas que subían al escenario, los monólogos, Mufercho, de una historia súper rica. Pero al mismo tiempo, durante los primeros momentos de Los Redondos ya como banda y grabando, me refiero a Gulp, año 84-85, todavía sostenían esto arriba del escenario. De hecho, si tenés algunos cassettes piratas de Los Redondos, te vas a encontrar la voz de Enrique Sims, por ejemplo, de cosas que aún sucedían, la pintura que hacía Enrique de cada uno de los personajes que estaban parados arriba del escenario, y me refiero a los músicos. Es muy rico si tenés la chance de meterte en conciertos viejos o piratas donde estaba Enrique, cómo lo iba describiendo a cada uno. Obviamente, a veces desde un costado surreal, a veces abstracto, a veces más irónico, pero pasaba por 2 o 3 lugares y les hacía como una pintura a cada uno, que terminabas encontrándote con una visión interna de un conocimiento, incluso a veces muy cómplice, ¿no? Con algunos apodos, algunas palabras, que eso llevaba a la interpretación. Porque si hay algo que han tenido Los Redondos o las letras del Indio a través del tiempo, es que uno las ha interpretado. Yo creo que es un error, primero es un error general o universal intentar entender una letra. La letra uno la tiene que interpretar como la quiere interpretar. Después, qué sé yo, podés decir que la entendiste o que entendiste algo un poco más claro y que entendés que es hacia vos porque tuviste un desamor, porque estás teniendo un mal momento, o al contrario, porque estás viviendo tiempos de felicidad. Son interpretaciones, y creo que muy pocas bandas han entregado su lírica para tantas interpretaciones abiertas o personales como Los Redondos. Yo creo que cada una de esas frases que termina en una bandera son interpretadas más que entendidas, pero con esa interpretación para esa especie de estado paralelo, ¿no? Como una religión paralela, que es la que ha sostenido con miles de fans, millones te diría, por lo menos 2-3 millones en Argentina a través de los años, es lo que uno después termina elevando, viendo de afuera casi como una entidad distinta. Yo creo que Los Redondos en un momento dado, allá por 1988, lo que hacen es casi perder la forma humana, ¿no? Después de Punk Bang, entran en un lugar que, digamos, ese concepto del teatro subterráneo o el café conserva quedando cada vez más lejano, y uno ya los va viendo como una banda de rock en época de ausencia de redes sociales, donde se tenía muy poquita información de qué es lo que sucedía con ellos. Después ya llegan los lugares grandes, ya llega Huracán, va a llegar Racing, va a llegar River, y ahí sí la forma humana está completamente perdida. Creo que lo tenemos a Fernando otra vez del otro lado del Zoom. Fer, lo que yo te decía es que cuentes un poquitito todas esas cosas que se van sucediendo, ¿no? Arriba del escenario. No van a entrar en una respuesta de 2-3 minutos, pero por lo menos para aquel que no sabe de qué trata, que se ponga un poco más en situación. Es la historia cronológica de Los Redondos, por lo menos salpicándonos en los hechos notables, ¿no? Lo que estábamos viendo ahí es cuando recreamos un monólogo de Sims en cemento, con el afiche. Esos afiches nos lo convidó el Mono Rocambole, nada más y nada menos, que es el responsable de toda la iconografía redonda, en medio de la investigación que hice para perfilar y ser mucho más fiel de lo que uno cree, ¿viste? Cuando uno cree que sabe todo, pero siempre hay algo más. Incluso viendo el documental de Cemento, te cuento, Katy Aleman dice en un momento a Omar no le gustaba el rock y acá no hubo música hasta el 86. Entonces, el dato es no mío, sino de la historia, que Los Redondos presentan Gulp, su primer disco, el 23 de agosto del 85. Entonces me contacté con ella. Hablé con Claudio Kleiman, Claudio me dijo que quería ver la obra antes. También hablé con Ricardo Rajendorfer, el autor de La Bonaerense, que además entrevistó a Los Redondos para hablar de la violencia de afuera, pero también de adentro. Entonces, lo que hacemos es
contar cronológicamente. O sea, la obra no empieza con Walter, ¿no? Ni con la despedida Claro. del 2001. Es cronológica y como que vamos llevando, y también la banda, a través del sonido y del vestuario, ¿no? Ese viaje que fue del 76 al 2001, vaya 25 años en el país, ¿no? Y porque, Fer, yo pensaba, recién lo decía en voz alta mientras te estaba esperando ahí que regreses. Es muy difícil de imaginar por ahí para alguien, un pibe, una piba que agarró a Los Redondos, qué sé yo, en el 91, ponele, un poquito más, con La Mosca y la Sopa, 92, 93, con Luzbelito por ahí. Entender la parte previa. Porque si le das la data de ahí en adelante, hay algo súper nutritivo que te va a ayudar a entenderlos un montón más. Digo, esta cuestión de la distancia de los medios, el hermetismo súper celoso, la forma de armar un concierto. Pero eso está todo justamente en una parte, lamentablemente, ¿no? Porque tiene que ver con el paso del tiempo, muy poco documentada. Yo decía, bueno, lo que pasaba con Mufercho, las definiciones que hacía Sims arriba del escenario cuando más o menos coloreaba la personalidad de cada uno de los músicos. Es una sustancia súper atractiva. Pero bueno, está genial poder llevarlo por ahí a un público joven que se perdió esa parte. Claro, y además el piropo de esa gente, o la devolución de esos pibes, es, pude conocer y me pude sentir un poquitito adentro en esa época. Vos sabés que yo me compré en cassette Bam Bam, y después me llega el tema del CD, descubrir otros discos con muchísima más información, pero... Viste, cuando vos pensás que en el 86 tenías 8 o 9 años y estos tipos estaban presentando Octubre, a la salida de que Argentina era campeón del mundo, cuando la democracia gateaba y se le llamaba primavera, todo eso contextualiza la obra. De hecho, en el guión yo manoteé textos radiales, vos sabés, yo soy periodista, no soy ni guionista, ni dramaturgo, ni actor. Claro. Entonces, desde el periodismo manoteé esas cosas y después se fue sumando gente que una escena ya estaba, por ejemplo, para abordar Lobo Suelto, Cordero Atado, y después fuimos construyendo e interpelando la obra. Por eso te digo, hay una parte que se recrea. ¿Está Sims? Sí. ¿Está La Monona en bolas? Sí. ¿Está cuando eran 10 arriba del escenario al principio del show? Sí. Pero después tratamos de... Sabemos lo redonditos que estamos en esta vida para conmover y ser conmovidos. Y ahí nos la jugamos al fleje, ¿no? Ahí, y por suerte, a decir de los que vinieron, salimos ilesos, o por lo menos gusta. Ahora, Fer, ¿fuiste entendiendo un poco más el proceso de la banda, digo, a través de los años? Porque, viste, sin la presencia de algunos libros que después, digo, echaron un poquito de claridad. Primero, no había redes sociales. Segundo, ellos mismos, más allá de la ausencia de las redes sociales, no se mostraba mucho. Entonces, vos veías a Los Redondos de un show al otro show y ahí te dabas cuenta si a Semilla le creció más el bigote, si la vincha que usaba era otra, si Sky cambiaba de sombrero, qué sé yo. Uno se enteró que el Indio dejó la corbatita y el bigote de un día para el otro, porque lo viste en el otro show. No es que tenías notas en la tele y digas, mira, el Indio se sacó el bigote, que ese también es un indio muy arquetípico. Yo creo que si tuviera un muñequito del Indio en la mesa de luz y me das a elegir entre 3, 4... Y a mí me gusta ese con la corbatita y el bigote, que es, supongo yo, el previo a meterse en la década del 90, pero digo, era una data que vos te enterabas de un concierto al otro. Ese es el Indio del Stud Free Pub, claro, del 85. Me encanta. Ese de corbatita. Y vos sabés que en la obra, imagínate que en pandemia tuvo que ensayar el grupo de actores por un lado, los músicos, claro, que ves ahí, que es una banda que se formó para esto. Y yo lo que quería era cambio de escena. Te cuento lo que no quedó de la obra, que era que se pele en vivo. O sea, ¿no? En una especie de... Porque claro, hay teatro duro y puro también. Para recrear a Poli, claro, lo que hacemos es una escena de teatro. Entonces, la obra va de la banda a lo que estamos viendo, que es un monólogo de Sims, a Poli, y es cronológico. Walter, que es un momento bastante interesante de la obra. Está la conferencia Olavarría también. Y vos me preguntabas antes si había aprendido más y en la investigación, la verdad que cuando el Indio en la conferencia de prensa de Olavarría, en aquella histórica, habla de una carpeta, y yo hasta no había, sí, cuando escribí la obra, que ya cuando presenté la nota en el diario, que cuando la Comisión Provincial por la Memoria soltó el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ahí ligué que el Indio, pero en su momento nunca reparé que había una carpeta de inteligencia. Entonces,
Después uno se da cuenta que los redondos son perseguidos. Vos me estabas comentando eso. Yo siempre fui consciente que los redondos, para mí los redondos es la banda más politizada del mundo mundial, como bromeo siempre, y entonces sí que lo de Walter es mucho más que una racia y nada más, que la suspensión en la Barría en el 96 lo mismo, que ellos mismos no tocan en la cancha Unión porque el país estaba haciendo al carajo en el 2001 cuando había un show programado para ese 8 de diciembre. Yo creo que siempre entendieron todos. Y la obra, justamente, y mi papel apenas empieza, es que no venimos a desterrar ni el mito de Patricio Rey ni a contar una historia oficial, porque es una banda que no tiene libro, ni siquiera el libro del Indio con Figueras es la historia oficial de los redondos. Claro. Entonces, lo que venimos es, sí, por ejemplo, a ratificar que los redondos eran muy conscientes de lo que pasaba en el país, y a título personal creo que esperan al 84 para sacar su primer disco y que por lo menos no haya una dictadura en el país. El Indio tocaba con Federico Mouras y con Luis María Canosa en Dulce Membrillo, La Plata, que es Luis María que muere en la masacre de los colchones en el pabellón séptimo, al que el Indio le canta mucho tiempo después. A la familia Bellinson el PRTERP le secuestra a Iron, un millonario de Kazajistán que nadie sabía que tenía dos hijos, uno cineasta y el otro guitarrista. El Mono Rocambole, como nos contó en un vivo que hicimos para el Instagram, ya no como nota, sino como el guionista de una obra, que así fue la entrevista. El Mono ganó en el 73, 72 unas elecciones en Bellas Artes en La Plata, entonces era muy consciente de lo que pasaba. Ya en dictadura, ni hablar en democracia. Bueno, en Boca en el tiro libre que los buenos volvieron y están rodando cine de terror. Fer, la verdad me quedaría charlando un rato largo, pero lo mejor es ir a ver la obra. Me parece que es la última de este año, sí, el 28, martes 28 de diciembre. Esto va a ser en La Trastienda, se llama Una Obra Redonda. Ahí tienen la data, pueden conseguir las entradas a través de tuentrada.com. Sí, son limitadas también, recuerden esto, va a ser a las 9 de la noche. Tenés artistas en escena, música, monólogo, baile, teatro, que es algo que para los redondos, por lo menos al comienzo, fue casi fundamental. Era como su, no sé si el principal vehículo artístico, pero estaba con la música casi en un 50%, y aparte hecho por gente súper profesional y muy bien armada para este tipo de cosas, por eso le fue tan bien durante esta temporada. Fernando, te hago la última. ¿La idea es poder después repetirlo el año que viene o me estoy adelantando demasiado? ¿Cerramos bien este año, apuntamos el 28, nos vamos de vacaciones y vemos? Esta es la última noche, viste que los redondos siempre nos convidaron eso de que es aquí, es ahora, y hoy es la primera y la última, ¿no? Pero sí, tenemos confirmado 24 y 25 en Mar del Plata y Pinamar, y esperamos que nos encuentre el 2022, la verdad que ya no en una gira con Urbana, sino poder sacar la obra al país y presentarla en todos los lugares donde se pueda. A propósito de lo que dijiste, como decimos siempre, ¿no? Nos tomamos muy en serio este asunto, que ahora está ahora para siempre en nuestras manos, y lo hicimos teatro, que era el homenaje que le faltaba a los redondos, siendo ellos producto de eso, de esa varieté loca donde un tipo recitaba, Sims, como decías vos, dedicaba el show a la juventud radical, a la juventud peronista, y por allá había performance, había desnudos, y no en vano. Las mononas se ponían en bolas y se sacaban una ropa de gendarme en plena dictadura, ¿no? Eso está recreado también en la obra. Entonces, es el contexto de cómo crecen los redondos y quedan para siempre en nosotros durante 2 horitas de show, que la verdad que vale la pena. Me gustaría verte después del show y darte un abrazo y hacer una devolución mucho más de cerveza de por medio. Bueno, me cierra bien porque saliendo de acá, digamos, 6 de la tarde, llego perfecto a La Trastienda, así que es muy probable que lo podamos ver. El abrazo, digo, ¿no? En este caso. Fernando, te mandamos nosotros un idem gigantesco, mucha mer, no solamente para este cierre, sino para todo lo que viene. Y gracias por meterse con este tema que me parece es un punto a favor de la cultura de este país, más allá de los redondos, y eso es invaluable, por lo menos para mí. Abrazo gigante. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí pasaba Fernando Casas, en este caso el, escritor, ¿no? Digamos, guionista, también monologuista y artífice de este espectáculo de varieté, de teatro y de música que se llama Una Obra Redonda y que tendrá, en este caso, su cierre 2021 en La Trastienda. Y él dijo, para ahora y siempre, está en tus manos, nene.